8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el gusto de saludar a esta hora con el economista Osvaldo Landázuri, que ya nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo valora usted la situación económica por la que atraviesa el país? El gobierno ha empezado una discusión respecto a la eventual focalización del subsidio a los combustibles, una decisión que no es bien vista por varios sectores de la sociedad, sobre todo trabajadores indígenas y organizaciones sociales. ¿Usted ve posible, ve viable que se realice en la práctica esta focalización y que sea una focalización justa, es decir, que beneficie a los sectores que realmente la necesitan? Buenos días, Yesenia, y un saludo a Alexis también. Gracias por la invitación. Bienvenido, A economista. ver, la situación no es simple, no es un asunto menor. Yo había hablado del tema de la focalización de subsidios ya hace algunos años, ustedes recordarán, con Alexis hemos podido dialogar. En esa línea yo lo que creo, estimados amigos, es que hay que tratar de tener objetividad en el análisis y entender los temas desde la óptica que al país le conviene. Es decir, tener subsidios a los combustibles pues es algo que le costaba mucho al país y en realidad no beneficiaba a los que más necesitaban. Es decir, hay que buscar que eso suceda. Es decir, un subsidio tiene que ser fundamentalmente por teoría un asunto temporal y un asunto focalizado, es decir, llegar a donde más conviene. Pero lo que yo veo es que realmente el apoyo político que tiene el gobierno realmente pudiera dejar dudas respecto a qué tan profundas pueden ser las transformaciones que pudiera liderar, otra vez entendiendo transformaciones bajo una óptica objetiva. Hay que leer bien la elección del pasado abril y darse cuenta que el presidente Lasso fue elegido más como una posición nueva que buscaba el país antes que como un apoyo a una versión demasiado ceñida al lado derecho. Entonces yo lo que creo es que el país requiere de esa lectura para entender que las decisiones vayan en la línea de una posición intermedia, si cabe el término, racional, socialdemócrata, para tratar de rescatar lo mejor que el Ecuador tuvo hace varios años. Es decir, también creo que es equivocado pensar que nada de lo que pasó antes haya sido bueno. Por supuesto que hubieron cosas buenas, es decir, la atención a lo social, la infraestructura, eso la ciudadanía se acostumbró, busca cierto equilibrio, y ahí es donde estará la inteligencia emocional del presidente para poder leer adecuadamente lo que el país está buscando y lo que el país necesita, porque más allá de eso, estimados amigos, yo creo que la pandemia indudablemente deja otro mundo luego de algunos meses y probablemente van a ver ustedes años de estar entre que vamos al confinamiento, regresamos a la normalidad. Entonces, si ustedes no entienden una sociedad que es equilibrada, que es racional, que es justa, muy probablemente lo que va a pasar es que van a haber posiciones sociales contrapuestas permanentemente, lo cual dificulta obviamente para cualquier presidente de cualquier tendencia la gobernabilidad del país. Economista, como siempre, un gusto poder conversar con usted con usted y saludarle. A ver, yo de acuerdo con respecto de que el tema de los subsidios tenía que haber sido revisado. No, los subsidios per se no son buenos y malos, yo coincido con esa visión, depende de cómo se lo utilice y en el tiempo que se lo utilice. Pero usted decía algo que me parece muy interesante y es que el gobierno está probablemente ahora mismo como que tratando de asentarse en un terreno político que no parece del todo propositivo para las intenciones del gobierno. Quizá por eso es que están demorando el envío de la reforma tributaria o de una reforma que tenga que ver más con lo económico y con lo laboral, quizás porque también tenemos una asamblea que no sabemos de qué va, es lo que el gobierno está, digamos, reteniendo el envío de esos proyectos de ley, economista. Sí, Alexis, el tema no es simple. Yo creo que insisto que la lectura por parte del gobierno es fundamental, es decir, entender qué es lo que el país eligió en meses anteriores es muy importante. En esa línea, el haber roto con su aliado probablemente natural, que es Social Cristiano, y con UNES le dificulte bastante la capacidad que tenga para pasar leyes. Conozco yo que la reforma tributaria está incluyendo, por ejemplo, a
más bien dicho, hay voces que quieren incluir incluso impuestos para personas que ganan desde $800, lo cual me parece que sería un error. Acordémonos de lo de Colombia, es decir, la gente no aguanta más en el Ecuador, en el mundo entero la gente no aguanta más, en Estados Unidos, guardando las distancias, también hay temas económicos muy complicados para que ustedes entiendan las proporciones. Y en esa línea, entonces, lo que vamos a ver ahora es tal vez una versión un poco menos ceñida al lado derecho, ojalá, porque lo que sí asusta es pensar que se aplique esta receta de las cámaras de comercio, fundamentalmente la de Guayaquil, que son las que están asesorando ad honorem al presidente. Es decir, si por ellos fuera, pues el Ecuador debería ser Chile en el 73, es decir, bajar los aranceles a cero, medio que resetear la economía, pero eso indudablemente para los que hemos estudiado la economía de cerca, incluso en ese país, lo que puede pasar es que, en resumen, uno puede aplicar este tipo de recetas solo con pistola en la cabeza, es decir, es tan dramático el shock que probablemente sea difícil de absorber para la sociedad. Eso realmente son los asesores del presidente Lazo los más cercanos. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, Alexis, es otra vez una posición equilibrada en varios temas. Si es que analizamos el asunto fiscal, ustedes recordarán, yo sí he sido de los que pedían que tengamos ciertos equilibrios racionales, es decir, un país que está dolarizado y mucho más estando dolarizado no puede vivir con déficit permanentemente. Tampoco es bueno el extremo en que las puras cifras sean las que dominan el manejo económico, es decir, la economía también tiene que funcionar para la gente. Ese es el primer tema, el fiscal. Pero el segundo es indudablemente el laboral, entender qué es lo que pasa con las leyes laborales, cómo hacemos que las personas trabajen, qué es lo que pasa con la seguridad social. Las tasas de interés es un asunto absolutamente delicado en el Ecuador, es decir, yo he sido de los más objetivos en decirles que, claro, siendo Lazo un banquero, tiene ahora el reto de demostrarle al país que puede actuar en una posición que es objetiva, es decir, de ver cómo esas tasas de interés de una vez por todas se hacen más accesibles para las personas. Y lo otro, la seguridad social. Ahí tienen ustedes algunas de las aristas económicas que deberían ser barajadas por el lado del gobierno para ver transformaciones profundas, ojo, que no necesariamente están encaminadas hacia beneficiar a un solo sector, insisto, sino tratar de entender la mayoría como lo que prima a la hora de tomar decisiones. Economista Landázuri, ¿cómo mira usted que hasta el momento, ya con todo el tiempo que lleva en el gobierno, que no es mucho en todo caso, pero que es un candidato y ahora presidente que se vino preparando, digamos, para llegar a este punto, no se haya presentado un plan económico? No se tiene la certeza de a dónde va a ir ese plan económico. Se conocen líneas generales como el tema de las privatizaciones, sí, pero no hay un plan económico como tal. ¿Qué debería incluir ese plan económico para enfrentar la actual situación que tenemos? A ver, Yesenia, quizás lo primero es la lectura de por qué no tenemos el plan económico todavía, y me parece que lo que pudiera estar pasando es que usted tiene unos asesores que están pidiendo cambios mucho más profundos y complejos, y tiene un ministro de Finanzas que, bueno, primero tiene obviamente un baño de realidad mucho más claro que los asesores, porque está realmente manejando la plata y dándose cuenta que no hay plata. Entonces, ese es el primer cortocircuito que pudiera estar viéndose en el gobierno, es decir, unos asesores que le dicen baje aranceles. Hemos sido testigos de que ello, baje aranceles de cosas importadas, por ejemplo, de bienes suntuarios. Nosotros desde la industria les hemos dicho, no tiene sentido eso, es decir, tenemos que primero ver cómo la producción se impulsa en el Ecuador, es decir, bajando los aranceles de insumos de producción antes que de bienes importados, pero sabemos, Yesenia, que las presiones son absolutamente grandes de los sectores de comercio de Guayaquil, bueno, lo cual es legítimo, con lo cual no estamos de acuerdo, pero es legítimo. Ellos lo que quieren es importar barato para vender caro. Entonces, ahí usted tiene un primer tema, es decir, yo creo que hay un cortocircuito, porque la visión de Simón Cueva es una visión desde mi óptica más europea, más socialdemócrata, más equilibrada. Entonces, lo primero. Lo segundo, la parte política. Es decir, ellos saben que el momento en que mandan una ley que incluye a personas que ganan $800, lo cual me parece que es un error, sería un error, o que mandan una ley para aumentar ciertos impuestos, muy probablemente van a tener un problema en la asamblea.
Entonces, lo segundo es la parte política, es decir, cómo usted concilia lo económico con lo político, que si bien son hermanos gemelos, la economía y la política, lo cierto es que son asuntos complicados de manejar, es decir, generalmente la una no le, al menos en el Ecuador, no le ha acompañado a la otra, es decir, la política y la economía. Ahí usted tiene quizás dos elementos, es decir, yo veo que no se están poniendo de acuerdo ahí al interior del régimen. Y por otro lado, no se olvide, Yesenia, Alexis, que tenemos un candidato que ahora es presidente que ofreció a todo mundo todo, es decir, bajar, condonar préstamos, subir el sueldo, lo cual, fíjense ustedes, yo insisto, he tratado de ser muy objetivo, lo cual sería un error. He oído a algunos empresarios que ahora dicen, bueno, no estaría mal subir el sueldo. ¿Cómo va a subir el sueldo usted si es que tiene apenas 30% de las personas que quieren trabajar y pueden trabajar en opciones de un trabajo formal? Entonces ahí usted tiene quizás algunos ingredientes para que la ciudadanía vaya analizando el por qué pudiera estar trabada esa norma. Y por otro lado, el famoso FMI, ¿no? Es decir, le tiene ahí un fondo monetario que estará pidiendo cosas más profundas, más complejas de absorber desde el lado social, y ojalá se den cuenta que el país no está para temas demasiado complejos desde el punto de vista económico, es decir, me refiero a cambios que pudieran afectar a lo poco que queda de la clase media, porque eso indudablemente va a traer problemas sociales muy complejos. Ahora, los equilibrios y el manejo de la comunicación también va a ser importante, economista, porque usted se ha referido en 2 ocasiones a la posibilidad de gravarle con impuestos a las personas que ganan más de $800, lo cual a su criterio sería un error, porque ya vimos el ejemplo del intento de imponer impuesto a la renta a las personas que ganan más de $500 en Colombia, toda la explosión social que hubo, las protestas con al menos 70 personas fallecidas en medio de todo el caos que hubo en Colombia. Pero por un lado, digo, el gobierno intentaría que eso, y por otro, eliminar impuestos como el ISD, que beneficia claramente a las personas que sacan capitales por fuera del país. Entonces ahí, digamos, el gobierno tendrá que comunicar bastante bien cómo quiero clavarles un impuesto a los que ganan $800 y yo, que tengo la capacidad de llevarme la plata a Panamá, a las Islas Caimán o a las Islas Mazor, ¿no? Puedo hacerlo. Sí, es una buena pregunta. En realidad, Alexis, no solo es el ISD, son varios impuestos. Acordémonos que en Colombia el estallido se da por tratar de grabarle a personas que ganan desde $650. En Ecuador entiendo que se está barajando la posibilidad de personas que ganan desde los 800, lo cual me parece, insisto, que es un asunto, sería un error, porque la canasta básica nuestra está en $700. Lo que sí, Alexis, es que hay impuestos que son más como perjudiciales que otros, es decir, si entendemos un poco el desarrollo de la humanidad en los últimos 30 años hemos aprendido mucho, es decir, desde el consenso de Washington hay varias cosas que tienen que revisarse, es decir, una de ellas es el movimiento de capitales que usted acaba de mencionar, es decir, cuando uno les deja moverse libremente a los capitales sin ninguna restricción, sin un análisis, pues indudablemente hay riesgos muy complicados como el famoso tequilazo en México en el año 94, en donde los dólares se fueron de un día para otro. Ustedes recuerden lo que pasó con ese país, con el peso mexicano, es decir, nos han dejado lecciones. Los chilenos, los más ortodoxos en el tema del manejo económico, pusieron ciertos impuestos al movimiento de capitales, sobre todo cuando eran especulativos. Entonces, Alexis, yo recomendaría en esa línea que el ISD no se aplique a mansalva. Es decir, si es que uno importa productos o insumos o materias primas para importar, sepan que algunos de ellos todavía están grabados con ISD. Eso no tiene sentido. Si una persona compra, yo qué sé, algún bien en Estados Unidos cuando viaja o algo por el estilo, tampoco le veo una lógica significativa. Pero por supuesto tenemos que revisar qué capitales son los que entran al país, qué capitales son los que producen en el país y cuáles son las reglas para que ese dinero se mueva en el Ecuador. Entonces, en esa línea yo buscaría algo equilibrado. Yo no creo que el ISD sea un impuesto que haya ocasionado que los dólares no salgan del país. Me parece que cuando alguien quiere sacar los dólares, pues el 5% termina siendo un dato más, pero no algo determinante. Entonces, lo que yo haría es tratar de entender primero reglas claras para que los capitales no sean especulativos, tal como lo hizo Chile. Es decir, ver que no entren y salgan
con tanta libertad que pudieran afectar la economía. ¿Por qué entran y salen? Es la gran pregunta. Pues, por ejemplo, fíjense ustedes, la tasa de interés en Estados Unidos, que va a tener que revisarse eso denle ustedes por sentado y ahí va a ser otro ingrediente muy interesante. En Estados Unidos estamos viendo niveles de inflación que no habíamos visto en años, 5% me parece el último registro, y eso ya es alarmante. Entonces, cuando uno tiene tasas de interés en Ecuador, por ejemplo, de poder ganar el 7%, el 6%, entonces pudieran algunos capitales, solo para entender la idea, entrar, ganar el 7% y salir casi que inmediatamente. Entonces, eso es lo que no podemos tampoco permitir como ecuatorianos, porque es algo que no buscamos. Entonces, ese equilibrio, Alexis, es el que deberíamos buscar con el impuesto a la salida de divisas. Pero por otro lado, por supuesto, el tema de subir impuestos cuando tienes tasas de interés y bancos que están ganando millones de dólares, va a ser un cortocircuito en la sociedad. Es decir, la sociedad te va a decir, bueno, primero arreglen lo uno para hablar de lo otro. Entonces, es por eso que yo he manifestado que los dogmas no son buenos de ningún lado. Es decir, ahora nos estamos encaminando o tratando de encaminar hacia un dogma que tampoco es bueno. Pensar que el mercado va a resolver todo y que el mundo no ha aprendido nada, pues dejaríamos de lado la Gran Depresión, dejaríamos de lado la crisis de los años 90, dejaríamos de lado la crisis inmobiliaria de los años 2000, 2008, 2007. Entonces todo eso debe estar en el radar y por eso yo insisto, ser objetivo, ser claro, tratar de entender un punto equilibrado es el reto ahora, sobre todo del círculo más íntimo de Lazo, ese Ecuador libre que tiene unas ideas que yo insisto, yo que me formé en Chile, son unas ideas muy parecidas a las del año 73 en Chile, y si es que eso se trata de aplicar, pues estaremos atentos para informarle al país que ese quizás no sea el camino más adecuado, tal como ahora mismo lo ha demostrado ese propio país. Economista Landazuri, el ministro de Finanzas ha señalado que esta falta de recursos que va a generar el haber eliminado el ISD para el sector aéreo se va a compensar con optimización del presupuesto. ¿Cómo cree usted que se va a realizar esa optimización de presupuesto? ¿Cómo entender esa optimización de presupuesto? No, hay muchas cosas todavía por ver, es un valor muy pequeñito, además el gobierno está tratando de vender todavía, ¿cuál es la palabra ahí? Un poco de humo. No es que porque usted baja el ISD a los tickets aéreos está promoviendo nada, eso realmente fue un factor irritante en la negociación que el Ecuador tiene de cielos abiertos con Estados Unidos, y de ahí sale esa eliminación del ISD, es decir, hay que ser claros en aquello, no es que estamos viendo todavía transformaciones muy significativas. Lo otro es que todavía indudablemente hay mucho por analizar en el presupuesto. Yo por eso he sido muy favorable de primero hacer un presupuesto base cero, es decir, no como una referencia que va a poder mandar de un día para otro. Es decir, hacer un presupuesto base cero significa que usted deja de lado el pasado, ve su presupuesto, sus ingresos y dice, bueno, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que puedo gastar? Entonces, yo creo que esa sería una buena referencia, es decir, hay muchas cosas por optimizar, porque lo que sí es cierto, estimados amigos, es que cuando uno se va, en cambio, al otro péndulo, en donde piensa que el Estado es el factor determinante en el crecimiento, generalmente esa política también tiene un límite. Es decir, cuando usted le hace crecer demasiado al Estado, lo que comienza a ver es ineficiencias en algunos temas. Otra vez, sin dogmas. ¿Qué es lo que vemos, Yesenia? Vemos que un Estado que está con 5 canales de televisión, con aerolíneas, con aseguradoras, tampoco es bueno. Pero un Estado que deja de estar en seguridad social, en salud, en educación, y desaparece, como en Chile, por ejemplo, en donde, si ustedes se fijan ahora en esa receta, era muy fácil, ¿no? Es decir, yo como Estado dejo de aportar en todo eso y me vuelvo un Estado que tiene mucha plata, que acumulo muchas reservas. Ese equilibrio, ese extremo tampoco es bueno. Es decir, ni lo uno ni lo otro. Entonces sí hay muchas cosas por optimizar todavía. Usted tiene, por ejemplo, si se fijan, qué es lo que pasa con la salud en el Ecuador, con los gastos que estamos haciendo en medicinas, se nota claramente que no somos eficientes. Entonces, sí hay que buscar un equilibrio de eficiencia en ciertos temas, pero por supuesto con una atención social que no puede dejarse de lado, y mucho más
en lo que tiene que ver con la pandemia y con la salud y con la posibilidad de ayudar a las personas. Pero tiene optimizaciones por hacer indudablemente, Yesenia. Hay muchos gastos que yo veo que sí podrían todavía ser más eficientes en lo que tiene que ver con los salarios, en lo que tiene que ver con varias de las empresas estatales que no son bien manejadas. Acordémonos del ejemplo de CNT, que no tenía ni siquiera balances. Nosotros de una empresa, ya sea privada o ya sea estatal, porque tampoco hay que pensar que todo lo estatal es malo, hay que tener equilibrio otra vez. Medellín tiene muy buenas empresas que funcionan con el municipio, por ejemplo, y que son muy eficientes. Entonces, en cualquier lado lo que habría que buscar es que sean operaciones, tanto públicas o privadas, que sean eficientemente manejadas. Entonces, ahí tiene varios temas. La nómina del Estado todavía es una nómina alta. Tiene además empresas que no son eficientes y que deberían revisarse. Tiene además el famoso gasto tributario, se llama, es decir, qué exenciones hace usted, a quién le está condonando impuestos para ver cómo cobra. Tiene además evasiones que se sabe que son de miles de millones de dólares. Y entonces ahí usted tiene algunos ingredientes para darse cuenta por dónde podría actuar como ministro de Finanzas, pero otra vez, teniendo quizás una base política un poco más fuerte, que yo veo que no la tiene y que ahora le va a pasar cierta factura, porque cuando usted vea que el gobierno en esencia pues no se parece a nada a Pachacutic, muy probablemente ahí también va a haber para no utilizar la misma expresión, va a haber un descontento, una finalización de luna de miel, cuando vea que el sector indígena está buscando otras cosas de lo que están buscando las cámaras de comercio, sobre todo de la costa. Muchísimas gracias, economista. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. 9 en punto. Le agradecemos muchísimo al economista Osvaldo Landázuri por haber aceptado la invitación a este diálogo. Quedamos pendientes de una próxima oportunidad, seguir extendiéndonos porque hay temas todavía que quedaron en el tapete. Gracias, economista. Un abrazo, Alexis y Yesenia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted.